Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Qué tal, amigos de Deportes a todo color? Bienvenidos a una edición más de 2 a 3 preguntas. Y ahora nos vestimos de rojo y blanco porque tenemos a una integrante del líder mundial, Katia Castorena. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Jesús Carlos, por la invitación. Rojo y blanco, no, sí dijiste rojo y blanco. Yo pensé luego rojo y negro y iba a decir, porque soy de Tijuana. Mi Sí, mente se fue bueno. para allá. Y también, como no, también rojo y negro, obviamente, por de dónde eres, efectivamente, de eso ya nos estarás platicando. Me presento, mi nombre es Jesús Hernández y me va a acompañar Carlos Hernán Pinzón, el chef. Y pues bueno, lo que nosotros le decimos a todos los entrevistados es lo siguiente: no sabemos si esto va a ser buena o mala la entrevista, porque tú has hecho algunas, has recibido otras tantas, pero lo que sí te puedo garantizar es que nos lo vamos a pasar bien. Así que, ¿estás lista? Me parece perfecto, sí, lista. Venga, pues vea, la primera sección que tenemos se llama el pasaporte y te vamos a ir nombrando ciudades en donde has estado y pues queremos que tú nos cuentes una anécdota de eso precisamente. A mí me toca, a mí me toca empezar y efectivamente ya dejaste al descubierto tu actividad reporteril porque efectivamente íbamos a empezar con Tijuana. Entonces, a ver, cuéntanos una anécdota que tengas por ahí de cuando estás en Tijuana o cuando estuviste, o no sé. Bueno, tengo miles porque ahí crecí, ¿no? Entonces puede ser desde la infancia, la escuela, donde empieza, bueno, enfocándome en el trabajo, por supuesto, es un cariño muy especial porque además de ser la ciudad donde crecí, es la ciudad donde empieza también este sueño ya de manera profesional, ¿no? Entonces mi primera experiencia, ya mi primer trabajo pagado como reportera y periodista deportiva fue en Tijuana, en Síntesis TV. Entonces, pues ahí me tocó iniciar. Una anécdota, por ejemplo, es de que fue en Síntesis donde fui a hacer prácticas vocacionales porque teníamos en la preparatoria una clase de orientación vocacional donde nos pidieron que, bueno, buscáramos de la profesión que ya pensábamos dedicarnos, un lugar donde pudiéramos hacer prácticas para ver durante las vacaciones cómo era ya realmente el ambiente laboral en el día a día y ver si estábamos seguros y si era algo que nos gustaba, ¿no? Entonces, junto con mi mejor amiga, que esa puede ser otra historia, porque mi mejor amiga ahí de la secundaria y prepa, que éramos las dos locas del fútbol, fuimos a hacer prácticas porque ya teníamos la inquietud de la comunicación y todo este tema de contar historias. Ella es hoy en día fotógrafa deportiva, recién regresada de Tokio, fue mi roomie en la Ciudad de México cuando también coincidimos viviendo allá, pero ese sueño empieza precisamente en Tijuana, que estábamos juntas en la preparatoria, que jugábamos fútbol y después hicimos esas prácticas de orientación vocacional en Síntesis. Y años más tarde, después de que me gradué de la universidad, bueno, termina siendo ahí mi primer trabajo profesional donde inicia todo. Oye, a ver, cuéntame algo en el intermedio, digamos, después de Tijuana, como tú lo mencionas, y antes de toda esa travesía profesional. ¿Por qué decidiste estudiar en la Universidad de California del Sur? Sí, es una universidad, era mi universidad de los sueños, ¿no? Había visto alguna vez, además en películas, en tema también de cómo se manejaba con el fútbol americano. Digo, sí, la carrera de comunicación, por el hecho de estar en Los Ángeles, hubo un momento que, volviendo al tema de que sabía que me llamaba la atención la comunicación, el tema de contar historias, en algún momento pensé si enfocarme en producción. Y obvio, estando en Los Ángeles ves todo lo que es el tema de cine, de producción, hasta que ya estando en la universidad me tocó ver lo que era una plataforma en un noticiero deportivo y una cobertura de deportes, porque para mí lo deportivo siempre había sido como aficionada, algo que siempre me gustaba. Por ejemplo, en el deporte colegial yo ahí estaba en la sección de estudiantes, en el ambiente, siempre apoyando cuando había partidos, digo, desde antes de más chica, que iba a los estadios con mi papá. Entonces siempre era esa parte de aficionado, ¿no? Que creo que siempre comienza toda esta parte, o muchas veces, como aficionado.
pero ya pensando en el plano laboral fue hasta que llegué a la universidad y que vi esta plataforma ya de cómo era cubrir deportes, que encontré dos pasiones que se combinaban, ¿no? El tema de la comunicación, de contar esas historias y los deportes. Y la universidad me llamaba mucho la atención porque tenía un fuerte programa de comunicación, fuerte programa de producción de cine, digo, cual fuera que terminara siendo mi elección, y también un gran espíritu deportivo. Entonces eso me encantaba, el cómo la gente portaba los colores, cómo el ambiente del deporte colegial mucho en Estados Unidos, ¿no? Así como se ven las películas, así en la vida real, y todo el mundo yendo a los partidos y que así te disfrazas de pies a cabeza con los colores y estás identificado con lo que es tu universidad. Entonces para mí eso era un sueño y yo le iba al equipo americano de ellos, entonces por eso era también como que el sueño de que quería ir ahí. Katia, un gusto que nos regales unos minutos. Ahora queremos saber algo que pocas personas conocen de San Diego. ¿Cómo fue tu experiencia estando tan cerca de Tijuana y combinando la ventaja de los dos mundos, ¿no? ¿Qué tiene de especial San Diego? ¿Algo característico que a ti te guste? Pues lo dijiste ahí y yo siempre lo describo de esa manera, el tema de los dos mundos. Y para mí geográficamente haber tenido la oportunidad de crecer en la frontera, creo que es algo muy, muy específico, muy único, donde tienes eso, lo mejor de los dos mundos, y puedes tomar lo mejor de los dos mundos, y que para mí es algo que me define y que es parte esencial de quién soy yo, y que a la vez me ha abierto puertas a la larga, ¿no? Sin saber, porque en ese momento no lo sabes, pero aprovechando el tema a lo mejor del idioma, el poder ser bilingüe, que creces con ambas partes y yendo de un lado a otro, no sé, desde campamentos, me acuerdo de verano que podía ir a San Diego, el estar, como decía, con mi papá que me llevaba a los estadios, y que tienes grandes ligas, que en ese entonces también estaba la NFL con los Chargers, entonces estar como que empapado de esa parte. Después ya que hubo fútbol de manera consistente, que logró quedarse un equipo como lo fue Xolos, y poder ver cómo creció esa franquicia fue también muy especial, y que bueno, después me dio también una oportunidad en el lado profesional esa parte. Entonces creo que eso siempre ha sido muy especial y es parte de mi identidad. ¿Cómo recuerdas esos primeros pasos en primera división del equipo del Xolaje? A ti te toca cubrirlo, de hecho este es el parteaguas para irte a ESPN, pero ¿cómo recuerdas esa afición, ese vínculo equipo-afición que terminan concretando en un campeonato? A ti que te toca cubrirlo, ¿cómo se vivía en ese entonces? Muy especial porque, te digo, había habido intentos antes de poder tener una franquicia que permaneciera en la ciudad, pero por el mismo tema de la frontera, por mucho tiempo era una afición muy beisbolera, muy de básquetbol, muy de la influencia precisamente de los deportes americanos. Entonces, por una u otra razón, como que el fútbol no terminaba por arraigarse. Una anécdota, por ejemplo, mi papá, y digo, mis papás, los dos que crecieron en Tijuana y son tijuanenses, mi papá, él en la escuela y toda la vida jugaba básquetbol, y él siendo niño, por el trabajo de mis abuelos, termina yéndose a vivir a la Ciudad de México. Y cuando llega a la Ciudad de México y él quería ver con quién jugar básquetbol, todo el mundo era de que, no, como que básquet, ¿qué? Todo el mundo jugaba fútbol. Entonces él tuvo que empezar a jugar fútbol una vez que llegó a la Ciudad de México, porque pues nadie le hacía jalón en ese entonces con el básquet, cuando aquí en Tijuana era muy normal, ¿no? Entonces creo que eso se ve un poquito también el reflejo de cómo era la cultura y cómo por una u otra razón había tardado en poderse arraigar también el fútbol en la ciudad. Y con el pasar de los años pues fue creciendo, y hasta que este intento termina por ser exitoso, y fue un fenómeno muy curioso y me encantó ser parte de ello porque también le dio una identidad a la ciudad. Como Tijuana, al ser una de las ciudades, bueno, más visitadas, más transitadas por el tema de la frontera,
y termina llegando también gente de muchas partes, de otros lugares de la República, de otros países. Entonces, sí hay un grupo de gente que ha crecido en Tijuana, pero a la vez mucha gente que ha llegado de otros lugares, y el equipo vino a crear algo que todos podían tener en común. De repente ya era una identidad el poder ver en el supermercado, en los restaurantes, ya de que calcamonías, y ver a la gente con gorras, con camisetas de los colores del equipo. Entonces ya era de que el equipo de la ciudad. Entonces ese fue también un fenómeno muy interesante, y fue muy padre poder ver cómo se fue desarrollando, cómo fue creciendo junto con la ciudad, el irse identificando con eso, ¿no? El adoptar los colores, adoptar al equipo, y desde que jugaran en un centro deportivo hasta que ya se construyera el estadio, que es de estar en el ascenso, conseguir el subir a primera división, el campeonato. Entonces como que todo eso que la ciudad pudo vivir junto con el equipo fue muy padre. Y a mí me toca preguntarte ahora, Katia, bajando un poco de la República Mexicana, concretamente, pues en la capital, en la Ciudad de México. A ver, cuéntame o cuéntanos, ¿es muy diferente el norte a la capital? Sí, sí es muy diferente en ciertas cosas, porque está más cerca, y una vez en una entrevista el presidente de Xolos me lo decía, por ejemplo, en ese cuestionamiento de cuando ellos en esas visorías de los equipos también volteaban a ver California, el sur de California, Estados Unidos, y decían, es que, bueno, si uno ve en cuanto a distancia, está más cerca voltear a Estados Unidos que voltear hacia el interior de la República, ¿no? Digo, es increíble, pero así es, porque en distancia, pues la Ciudad de México queda lejos, a veces estás lejos también de ese tema de la cultura o algo más tradicional, y termina habiendo una influencia muy fuerte por la cercanía con Estados Unidos. Entonces, pues sí fue un cambio en ese sentido, a lo mejor desde cómo es la gente, desde, no sé, las costumbres, algunas cosas, digo, no deja de ser México, pero no sé, en la forma de ser de la gente. La Ciudad de México, además, siendo la capital y la selva de concreto, ¿cómo le dicen? La jungla de concreto. Entonces sí, digo, sí es un poquito o bastante distinto. Lo ves hasta en los equipos, y recuerdo cuando surge la oportunidad de ir a trabajar para allá, y que los mismos jefes me lo decían, que no iba a ser lo mismo a lo que me había enfrentado cubriendo un equipo pues de provincia, porque así es allá lo que es en la Ciudad de México, los equipos grandes y la atención mediática, la competencia, cómo se manejan las cosas en el día a día, pues sí es diferente. Y sí, yo noto, obvio, que parte de mi crecimiento, tanto personal como profesional, pues tuvo un gran impacto, y fue ese parteaguas, ¿no? Esa parte de lo que me tocó vivir en la Ciudad de México. A ver, cuéntanos ahora precisamente de eso, ¿no? ¿Cómo se da tu llegada al líder mundial? Empecé como corresponsal, primero en Tijuana, porque hablando precisamente del crecimiento del equipo de Xolos, lo rápido del ascenso, que llega el campeonato, que después del campeonato, bueno, ya iban a jugar Copa Libertadores y venían otras oportunidades de torneos internacionales. O sea, creó una necesidad de cobertura ya también a nivel nacional de lo que era el equipo. Entonces, ahí ellos estaban buscando a alguien que pudiera ser corresponsal en Tijuana, principalmente Xolos, y bueno, y de la región, porque justo lo que comentaba, que te da bastante el tema de donde está ubicada por la frontera, los equipos que también tienes en Estados Unidos, mismo Tijuana, que hay mucho boxeo, hay mucho el tema ahora de Xolos que les mencionaba, que de repente ya era una necesidad tener esa presencia y esa cobertura. Entonces allí en un partido Xolos América, que había venido gente de la Ciudad de México y que andaban buscando, allí me vieron y me preguntaron que si estaría yo interesada en trabajar para ESPN, y dije, no, bueno, ese es el sueño. Entonces, bueno, ahí me pusieron en contacto con la persona encargada, que tuve que mandar mi currículum, un demo con videos de mi trabajo y demás. Entonces así es como empieza esa parte.
bien, ahora vamos de nuevo a regresar al norte en donde te encuentras. ¿Qué, qué nos puedes platicar de esta etapa que estás viviendo en Los Ángeles? Sí, cuando se presenta la oportunidad, que también quería la misma empresa, y digo, esto fue además muy bueno con la misma empresa, la transición, digo, sí cambia un poquito de que estaba con ESPN México y ahora tener que venir acá en ESPN Deportes en Estados Unidos, no deja de ser la misma compañía, digo, y solamente ciertas cosas cambiaban, pero digo, cuando se abre la posibilidad que se quería un reportero acá, me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, era un área que a mí se me hacía familiar, que yo ya había estado aquí en la universidad, que lo que decíamos, ¿no? En cuanto a distancia, termina estando más cerca de mi casa que donde estaba en la Ciudad de México. Entonces, también por el tema personal, familiar, era algo muy especial, y pensando en mi crecimiento, lo veía como una buena oportunidad, pensando en todo lo que iba a haber en esta ciudad, ¿no? Viene el Super Bowl, va a haber un mundial, va a haber Juegos Olímpicos, la necesidad también ya de esa exposición con el crecimiento del fútbol acá en Estados Unidos, los equipos de la MLS, el poder también tienes de todo, ¿no? O sea, la NBA con 2 grandes franquicias, NFL, que ya hay 2 grandes franquicias también aquí, grandes ligas, que siempre hay algún evento, siempre está pasando algo, también de boxeo, conferencias de prensa, anuncios, digo, la lista sigue, ¿no? Entonces yo lo veía también por ese lado como una oportunidad de seguir creciendo, de tener nuevos retos, estar en este país, el poder hacer también cosas en inglés. Entonces, bueno, eso me atrajo, y muy agradecida que se abriera la posibilidad y me dieran la oportunidad de venir acá. ¿A futuro te llamaría la atención ser presentadora en SportsCenter? Sí, digo, es algo y cuando yo inicié, que me acuerdo cuando veía yo la televisión y que estaba casi siempre con mi papá, ¿no? En todas las noches ahí viendo el noticiero, y que era ese sueño, y yo veía ahí a mis compañeras, a Adriana Monsalve en su momento, Caro Guillén, Caro Padrón, y sí, lo veía y decía, yo quiero estar ahí. Entonces, claro, es una posibilidad o un sueño, una aspiración que está ahí, que a lo mejor en un futuro se puede dar o no se puede dar, no sé cómo se vayan desarrollando las cosas. Por lo pronto, digo, también me emociona la parte de estar en los eventos, porque nada como estar ahí en las canchas, en los partidos, ¿no? Entonces, pues digo, ahorita me enfoco en eso, y no sé ya más adelante si se dé esa posibilidad también. Que precisamente con eso que nos estás contando, Katia, va a ser como, bueno, es el preludio para esta siguiente sección que se llama Aprendiendo de, y acá te vamos a presentar a diversos personajes con los que has compartido, y queremos que nos digas qué es lo que se le puede aprender pues a ellos, ¿no? A mí me toca preguntarte por David Faitelson. ¿Qué le has aprendido tú a David? David, su ética de trabajo, porque digo, hasta la fecha y con la gran trayectoria que tiene, y David está siempre en múltiples programas, haciendo enlaces, conduciendo en las notas, haciendo entrevistas. Me tocó compartir algunas coberturas de selección mexicana con él, y ver cómo está ahí, ¿no? Al pie del cañón, y siempre con muchísimas cosas, y ver cómo se prepara, cómo está en todo, porque es lo que te digo, le hablan, por supuesto, por su nombre, por su trayectoria, le hablan para que participe en muchísimos shows, en tener siempre además participación escrita en la página, al aire. Entonces, digo, esa ética de trabajo, de cómo a través de los años está, te digo, en todas las disciplinas manteniéndose, la verdad que fue algo muy especial también poderlo ver de primera mano y compartir algunas coberturas. Oye, y a mí, bueno, quisiera saber, pues ya me da la curiosidad, ya hablamos, digamos así, del alumno más adelantado, ¿no? Pero ahora me gustaría saber qué se le puede aprender a José Ramón Fernández.
Claro, siempre digo que no se le puede aprender, ¿no? Era siempre buscar la oportunidad de que cuando estaba ahí dices, bueno, qué privilegio que alguien que hemos visto siempre en la televisión y tenerlo ahí, o bueno, cuando estaba en México que me tocaba a veces coincidir ahí en el camerino, que uno entra, otro va, cuando llegábamos que al peinado, al maquillaje o en los pasillos. Entonces, pues siempre era especial poder escuchar alguna anécdota, escuchar algún consejo, alguna broma, estarlos viendo ahí en el día a día. La verdad que eso sí es algo que recuerdo y recordaré siempre gratamente y que espero tener la oportunidad de coincidir en alguna otra cobertura. Ahora, ¿qué se le puede aprender a alguien que mencionaste, a Caro Padrón? ¿Qué se le puede aprender? También, Caro, esa pasión y esa ética de trabajo, además, gran compañera y alguien que yo admiro mucho, su manera de conducir, de transmitir esas noticias, de que está también siempre leyendo, siempre preparándose, siempre buscando transmitir de la mejor manera su arte también, porque tiene un gran don a la hora de escribir y de transmitir esas anécdotas. Entonces, que la verdad desde que, como comenté, yo la veía en la televisión siempre conduciendo SportsCenter y después tener la oportunidad de estar allí ya como compañera, como amiga, compartir diferentes momentos en la Ciudad de México, desde sí parte del trabajo y también fuera del trabajo, ¿no? De estar todos ahí como compañeros, un gran ambiente que se vivía, que esa es una de las cosas que extraño, por supuesto, en la Ciudad de México, el de estar en esa convivencia con los compañeros y amigos, porque llegamos a formar un buen grupo y tener además buenos momentos ahí, celebraciones de cumpleaños y momentos especiales. A ti te toca la parte de reportear a lo que es América, que para muchos es lo más importante. ¿Cómo percibe el futbolista el que lo entreviste una mujer? ¿Todavía hay prejuicios o es algo que se mantiene como una idea? Bueno, todavía hay prejuicios, digo, ¿no? Tristemente esperamos llegar al día en donde no se tuviera que hacer la distinción, pero sí es al momento de que no sé si los jugadores, digo, en su momento no es como que a alguno le pregunté en particular qué pensaba al respecto, y cuando me tocó entrevistarlos, todo, digo, fue de buena manera. En el tema de, a lo mejor también del televidente, que a veces sigues sintiendo que tienes que demostrar, ¿no? En cierto punto sientes esa presión de siempre mostrar esa perfección para hacer valer ese lugar y no porque no quieras, digo, hacer tu trabajo de manera perfecta, de manera profesional, pero a veces es siempre esa presión de que no te puedes equivocar como seres humanos, a veces que venga un error porque viene siempre ese cuestionamiento de ay, es que, y acompañado de, ay, es que es mujer y entonces no sabe, ¿no? Entonces es como que siempre el tener que estar muchas veces demostrando o querer demostrar hasta que llega un momento que vas aprendiendo a soltar, ¿no? A tener esa confianza también en ti, en tu trayectoria, en lo que sabes, en lo que has trabajado, en lo que has hecho, pero pues sí, al principio, bueno, y hasta la fecha, ¿no? Que no faltan esos comentarios cuando a veces estás ahí en la cancha y mismos colegas, ¿no? Que dicen, ay, pero sí le entiendes, sí sabes lo que está pasando. Entonces es así como que, ay, el otra vez caer en eso, ¿no? Sí, bueno, eso a lo mejor lo hacen igual, ¿no? Para probar, para ver qué cosa, ¿no? Puedes, o si tienes los dos pies bien firmes, ¿no? Muchas veces a lo mejor se busca destantear, que digo yo en una opinión personal no lo comparto, Sí. pero es lo que hay en este medio, ¿no? Y me toca precisamente preguntarte por alguien que también es mujer y que también ha sufrido acoso, como Vanessa Huppenkosen. ¿Qué se le puede aprender a Vanessa? Creo que
esa resiliencia y esa buena cara, porque como dices, ella le tocó sobre todo en una etapa de su carrera y de su vida digo, ya es una figura pública, pero una figura muy mediática en México, en una televisora abierta que tiene muchísimo alcance y que ella le tocaba estar en los mejores eventos y lo ha platicado, ¿no? Digo, además en persona, en podcasts, me acuerdo hace no mucho escuchaba un podcast en el que la invitaron y platicaba mucho esa parte de su historia y lo que le ha tocado enfrentar y sí, todo mi respeto y admiración de cómo ha sabido manejar ahora sí que todo ese escrutinio público, el meterse también hasta uno con tu físico y tu figura, ¿no? Porque también esa es otra parte y como mujer se te exige también, no nada más en el tema del trabajo, pero entendiendo que pues en el medio en el que nos dedicamos y hay a veces esa exigencia también del mismo aficionado y televidente, ¿no? De estar viendo también la parte física. Entonces, creo que ella lo ha manejado de una gran manera y que ha pasado por momentos difíciles y lo ha externado y ha contado su historia y la verdad que todo mi respeto por esas ganas siempre de no dejarse caer, seguir reinventándose, porque todos nos tenemos que seguir reinventando para mejorar, para crecer. Oye, ahora que estaba escuchando esta respuesta que daba sobre Vanessa, quiero llevarlo a lo tuyo, a lo que ha vivido Katia. ¿Qué es lo más complicado para ti de cuando estás en un enlace, por ejemplo, en vivo, en el estadio, y se acercan fanáticos de equipo X que a lo mejor te quieren chular o te quieren piropear o se quieren pasar de listos y que tú tienes que mantener la cordura porque, bueno, estás al aire y no le puedes dar desapes como a lo mejor les gustaría y que hasta cierto punto es normal? ¿Qué es lo más complicado de eso? Pues eso, cuando estás ahí, que entiendes que es parte del ambiente o de lo que es el espectáculo del deporte, que por ahí cuando están las porras o todo el mundo celebrando, brincando, pero sí, pues es complicado a veces cuando quieres marcar esa línea de respeto donde, ok, entiendes que están festejando, que por ahí estás grabando y todo el mundo sí se está encimando, pero siempre pues buscando que haya ese respeto, ¿no? Porque así como ellos se están divirtiendo y están pasándola bien en el estadio, tú estás haciendo tu trabajo y eso debería respetarse independientemente del género y más en el sentido de que no venga una parte de acoso, por supuesto, pero el respetar que también nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Entonces, es mantener la concentración. Digo, ahorita no me viene a la mente en algún momento que haya habido una agresión hacia mí, no que me acuerde, entonces pues solamente que en ese momento tú intentas estar lo más concentrado y enfocado posible, pese a que a tu alrededor estén pasando muchas cosas. Ya para cerrar, alguien que es agresivo al micrófono, al televidente y sobre todo a las Chivas, ¿qué se le puede aprender a Álvaro Morales? Álvaro Morales, es que entiendo que la gente luego ve esa parte, ¿no? Del personaje y a mí me tocaba que en el estadio hasta me decían no, pero es que dile a Álvaro que por qué dice esto y lo otro y querían que nosotros le lleváramos estos mensajes. No, pero Álvaro, la verdad que es un tipazo y un gran compañero y alguien que se prepara mucho porque lo ves en esa parte de lo que es el personaje, de lo que es la polémica, pero con argumentos también, porque él siempre se está preparando y siempre está, ahora sí que al día con todo lo que está pasando para tener dentro de esa polémica y ese debate, pues los argumentos, ¿no? Con los que él intenta hacer su punto. Entonces, pues por ese lado, la verdad que sí es un gran compañero. Tengo una anécdota, por ejemplo, cuando mi hermana fue a visitarme a la Ciudad de México y por primera vez le di un tour de las instalaciones de ESPN y le tocó ese día por ahí toparnos a Álvaro. Y mi hermana, sin saber mucho, a lo mejor de que no había visto tanto los programas o algo, pero que justamente
le resaltó eso de que fue una gran persona, que la saludó de gran manera, que la trató muy bien, que le enseñó ahí parte de las instalaciones y que dijo, ay, qué bien me cayó Álvaro, ¿no? Entonces, digo, eso es compartirles que sin duda también es un gran compañero y alguien que se prepara mucho. Y ya para cerrar, ¿qué se le puede aprender dentro de la relación que pudiste llegar a tener a Jorge Alberto Hank? Bueno, digo, de cómo tuvo la posibilidad desde la pasión y la visión muy joven, ¿no? Cuando le toca el poderse hacer cargo de un equipo que era un sueño, creo que 23 años que tenía, y me tocó participar en lo que es el documental Frontera, donde cuenta, se lo recomiendo por cierto, toda la historia de cómo se funda el club y cómo va creciendo, y tienes la oportunidad de ver esa otra parte. Entonces, pues, el gran trabajo y el gran amor y pasión con la que se forma un equipo, ¿no? Y siendo alguien muy joven que tuvo que ser la cara y la responsabilidad al frente de una institución, no debe ser nada sencillo. Entonces, justo cuando lo mencionaba, ¿no? Cuando me tocó entrevistarlo y coincidir en los eventos, en los estadios, entonces siempre, bueno, poder escuchar de cómo han venido trabajando para crear todo el proyecto, poco a poco la construcción del estadio, tener una gran visión desde la elección de los jugadores, desde otras ligas, de voltear a Estados Unidos, de ver el tema del marketing, de aprovechar la zona geográfica donde te encuentras y buscar el mercado tanto en México como en Estados Unidos, la marca y mucha visión, ¿no? Al tema de estas nuevas tendencias. Yo me acuerdo que, por poner un ejemplo, Xolos fue el primer equipo que tuvo las gorras de New Era en México. Entonces ya de ahí se abrió una ventana para que otros equipos tuvieran también con esta marca sus gorras y una oportunidad, ¿no? Entonces creo que ahí es un ejemplo y una muestra de estar abierto a estas otras tendencias y voltear a ver a otros mercados y cómo ayudar a crecer tanto su equipo como el negocio del fútbol en general. Y hablando de eso, precisamente, Katia, de las vivencias que has tenido con Jorge Alberto y con Álvaro y con todos ellos, vamos a pasar a la siguiente sección que se llama Un día de trabajo. A mí me toca preguntarte, ¿por quién tú consideras que te faltaría entrevistar en tu carrera profesional? Muy bueno. Sí, bueno, uno diría, ¿no? De que Cristiano Ronaldo, Messi, digo, estas figuras, claro, serían de que el gran sueño de poder en algún momento entrevistarlas, digo, ya sea ahora, en un futuro, quizás si llegan a venir a Major League Soccer o hasta ya retiradas, digo, por lo que han hecho para el fútbol, creo que eso sería el gran sueño. Oye, pero a ver, vamos con los pies sobre la tierra y de todo lo que has recorrido, ya nos platicaste, no es poco. ¿Quién fue el entrevistado que más te costó trabajo y por qué? Uy, es que hay diferentes, digo, puede ser entrevistados que tengan un impacto, como siempre doy el ejemplo, ¿no? De Lewis Hamilton y lo que fue también esa parte de cobertura de Fórmula 1 y tener la oportunidad de entrevistarlo, como fue el Gran Premio de México. Entrevistas que han costado trabajo, pues digo, todas tienen a veces un grado de dificultad por una cosa o por otra, que a veces estás trabajando con los jefes de prensa o en algún momento que es porque se dio una noticia, que es porque vino un campeonato y entonces estás teniendo la entrevista que en ese momento es relevante. Entonces, pues digo, esos grados de dificultad varían según las circunstancias. Una que pudiera decir, por ejemplo, siempre la cobertura de selección mexicana es un gran reto y sobre todo cuando no tienes los derechos de transmisión, conseguir las entrevistas a veces es un poquito más difícil, implica un reto y esa era una presión. Por ejemplo, cada que me tocaba ver una cobertura de selección mexicana y que siempre cubrieran la selección, así como los futbolistas,
sueñan con poder ir a la selección y es un gran honor. Pues nosotros como periodistas también es un gran honor cuando puedes ir a esas coberturas de selección mexicana y que tienen una gran atención mediática y por lo mismo conllevan una gran responsabilidad y una gran presión a la hora de tener la información al día, saber qué está pasando, conseguir las entrevistas. Entonces, una de las que más me ha costado fue con selección mexicana en uno de los viajes que me tocó entrevistar al profe Juan Carlos Osorio. Entonces, me acuerdo que esa fue un gran reto, pero que se consiguió. Y ahora te ha tocado cubrir muchos equipos. ¿Qué equipo te gustaría de distinta índole de deporte cubrir? ¿Cuál te encantaría estar día a día? Digo, día a día, a mí por supuesto que lo que más me gusta es el fútbol y sí me queda esa espinita y claro que pues uno voltea a ver también los grandes clubes en Europa y llama muchísimo la atención pensar cómo es el día a día en esos clubes, ¿no? Porque la atención se triplica y si nosotros pensamos que nuestra liga, cubrir al América, tiene mucha repercusión, o lo que le decía de selección, bueno, imagínate ya en los clubes europeos cuando es un impacto mundial, llámese Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, ahora el PSG, bueno, todos estos clubes, no puedo imaginar, ¿no? También el grado de reto que eso representa y claro que es algo que pues que uno nunca sabe y que sería muy especial a lo mejor por alguna temporada tener la oportunidad de estar en el día a día de cómo se manejan estos grandes clubes sería algo muy especial. Ahora con lo que pasó en la pandemia, ¿qué tanto se llega a modificar la cobertura de los eventos? ¿Cómo has sentido ese cambio del antes y después de esta pandemia? Sí, me cuesta mucho trabajo, como que ya me estaba ahora empezando a pegar este tema porque pues ha sido un cambio radical. Por un lado, digo, todo como en todo, ¿no? Hay pros y contras y si le ves el lado bueno es que gracias a la tecnología y la manera de estar virtual, donde te da la posibilidad también a lo mejor de hacer otro tipo de entrevistas, entrar a otro tipo de conferencias que no tendrías la oportunidad si no estás ahí de manera presencial durante otras circunstancias, ¿no? Entonces, hoy te da la posibilidad también de estar cubriendo de repente otras cosas por este tema de hacerlo virtualmente. Pero le resta mucho el feeling, ¿no? Y sí extraño en el día a día, justo de lo que hablábamos, de poder estar ahí, porque no es lo mismo y sobre todo en nuestro trabajo como reporteros, estar allí observando algunos minutos de la práctica cuando tienes la posibilidad y entonces a la hora que tú estás ahí haciendo tu reportaje, pues nunca es lo mismo de lo que tú puedes observar estando allí que de manera virtual, cuando te envían los videos, las mismas entrevistas o las mismas conferencias. El tema de la energía, a lo mejor de poder hacer más de una pregunta o que surge algún tema y no puedes hacer como que una pregunta para seguir el tema porque ya se acabó tu turno y entonces ya no te da la posibilidad por ahí de poder continuarlo un poquito más cuando surge algo. Entonces sí hay ciertos detalles que la verdad se extrañan y que pues ha venido a cambiar, ¿no? La dinámica. Por lo que entiendo, lo que tú extrañas, me imagino, es lo que le pasa o nos pasa a los reporteros, es como ese día a día, ¿no? El contacto como tal, de estar cara a cara, ¿no? Tanto con tus compañeros de fuente como con los jugadores, entrenadores. Sí, exacto, porque pues para tu trabajo también, ¿no? Hasta no solamente lo que haces en cámara en cuanto a las entrevistas, pero a lo mejor si de repente tienes una duda y está la posibilidad de que estabas ahí en el entrenamiento y pasó del director deportivo, pasó el entrenador o algún jugador en particular que a lo mejor tenías una duda y le querías hacer una pregunta y ya te pierdes a veces ese contacto de, como dices, estar ahí en el día a día que también te da una información valiosa a la hora de estar compartiendo esos reportes al público. Oye, y ahora cambiando un poco de rubro de lo que has hecho, aparte de coberturas, si tú pudieras elegir narrar un día,
¿qué deporte te gustaría narrar? Pues, pues fútbol, ¿no? No sé qué también me iría en el tema de la narración, porque me lo preguntaron hace poco y por alguna u otra razón no me había visualizado yo como narradora, como que siempre me he enfocado en el tema de reportar, me encanta poder estar de reportera en la cancha, por ejemplo, entonces no es algo que me había visualizado, digo, no sé, más adelante tendría que practicar, digo, fuera ahí de cuando a lo mejor uno está viendo un partido y lo haces así de broma, ¿no? Pero tendría que ver si más adelante, no sé, digo, si por el tema del gusto y esa cercanía con el fútbol, pensaría en el fútbol si es que algún día me tocaría eso. Y ya para cerrar esta sección, ¿qué evento te hace falta cubrir? Un mundial, digo, para mí lo máximo sería una Copa del Mundo. Tuve la oportunidad de estar en un mundial como aficionada, pero el estar también del otro lado y tener esa cobertura, digo, claro que unos Juegos Olímpicos también sería muy especial, pero digo, me gustarían los dos, por supuesto, y como mencioné que uno de los retos que me llamaba la atención también de la ciudad de Los Ángeles es que eventualmente va a haber un mundial y va a haber Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces tener esa parte de experiencia, pero sí, la verdad que el poder estar en una Copa del Mundo trabajando, porque claro, la parte de aficionado es increíble y recordar lo que es estar en esos partidos verdaderamente disfrutando sin esa parte de trabajar también es muy especial, pero por el tema profesional, los retos que uno mismo tiene, hablando del crecimiento, hablando del currículum, hablando de esas aspiraciones, pues sí poder tener esa parte de la experiencia. ¿Qué es lo que recuerdas de ese mundial en el 2006, si no me equivoco, cuando te toca ir como aficionada? ¿Qué es el recuerdo que te llevas? Uy, un gran recuerdo de cómo todo el mundo se une, ¿no? Por una pasión que en este caso es el deporte y es el fútbol. El ver a los aficionados de los distintos países en las calles, todos con las camisetas, con las banderas y donde no nos conocemos y sin embargo hay una conexión muy especial porque te topas ahí a la gente en las ciudades y haces bromas y haces preguntas, el tema de, ay, tu selección y cómo están y, ay, la porra, y entonces hay una conexión muy especial, entonces la verdad que es algo muy único y una de las experiencias que me ha tocado vivir, que más recuerdo con cariño por todo lo que significó y que lo viví además con mi familia y con mi amiga Ale, que también iba con nosotros. ¿Fue un parteaguas para ahorita donde estás? Pues pudiera ser, porque digo, ya esa parte lo vivía como aficionada, a lo mejor en ese momento en particular no imaginaba, porque yo estaba todavía en la prepa, no imaginaba que esa iba a ser mi carrera, porque como te digo, ¿no? En un inicio era el tema de la afición y que no sabía que me iba a llevar esa afición a convertir, o que esa afición se iba a convertir ya en la parte profesional también, pero sentó unas bases sin duda, porque a lo mejor sin saber esas experiencias sí te van marcando y van marcando tu camino y sí, ahora sí que me dio una experiencia y una visión de algo que más adelante sucedería. Sí, bueno, como dicen por ahí, las aventuras de la vida que no sabes a dónde vas a terminar, no sabes las vueltas que la vida te va a dar, mi querida Katia, sí. Pero vamos a terminar esta entrevista con una sección que nos gusta mucho, que se llama Dígalo sin mímica. Esto se trata, haz de cuenta, te vamos a describir una cosa, objeto o situación, pero no te podemos decir el nombre, por decir. Yo te puedo decir fruta amarilla, que es larga, que tiene cáscara, que la vas pelando, pero no te puedo decir que es un plátano, porque eso lo tienes que adivinar tú, ¿sale? Entonces, mi querido chef, tú vas a poner el cronómetro y todos vamos aquí a
a jugar, a ver qué tal nos va. De hecho, si tú haz de cuenta, no adivinas la palabra, bueno, pues puedes decir paso para que no perdamos tiempo, porque hay récord, ¿eh? Entonces, Oh, El Dios. récord es de 2 minutos de Inés Sainz. Entonces, así que cuando en tú nos dices, 3, 2, 1, ok. Equipo profesional de béisbol de San Diego, ¿cómo se llama? Padres. taco popular en Tijuana de camarón. Taco gobernador. Nombre del Coloso de Santa Úrsula. Estadio Azteca. Dueño de ESPN. Disney. El ratoncito que es característico de Disney, ¿cuál es? Mickey Mouse. Correcto. Tu comida favorita. Sushi. Correcto. Ya habíamos hablado de él hace rato, el maestro de todos los periodistas deportivos mexicanos. José Ramón Fernández. Equipo que cubres y su capitán es un mexicano. LAFC. El otro. LA Galaxy. Sí. Correcto. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? ¿Basta? No, que esta actividad... ¿Preguntas? Dígalo con mímica. No, todo completo. ¿Entrevista? Fue tu viaje en intercambio Europa, ciudad. Que viste final de Champions. Viste juego de Champions, perdón. En Roma. El cuento, novela de J.K. Rowling. Harry Potter. Programa conducido por Adriana Monsalve y David Faitelson. Nación ESPN. Equipo conocido como los Red Devils. Manchester United. Tijuana es de Estados Unidos. Su frontera. El mejor jugador del mundo para algunos es portugués. Cristiano Ronaldo. Entrenamiento América. Lugar. Cuapa. Mejor conocido como Chicharito. Javier Hernández. Película ganadora del Oscar de un barco. Titanic. ¿Cómo se llama la mascota de Xolos? El Xolo Mayor. No, bueno, otra, Xolo Ixcuintle. De los Pumas. Goyo. Tarará, tarará, tarará. Sports Center. ¿Cuál es el equipo al que tú le vas, dices? ¿Xolos? Correcto. ¿Cuánto tiempo se hizo? 2:56. No, bueno. 56 segundos, pero bueno, está bien. Ha habido... No vamos a mencionar aquí los nombres, pero sí, ha habido gente que pasa 6 minutos y no ha acabado. No, bueno. Entonces culpemos al delay. Sí, seguro, el delay por ahí unos segundillos. Entonces sí, por ahí también estaba tu compañero Sergio Dip, también tuvo un muy buen tiempo. Entonces, pues bueno, estás en el top. Bueno. Del Dígalo sin mímica, pero... De mi paisano, ok. Hemos llegado al final de esta entrevista, pero antes de acabarla, nosotros, como te has dado cuenta, no sabemos si es mejor o peor que lo que se ofrece, pero queremos hacer las cosas de una manera diferente y la única manera que tenemos para poder seguir mejorando es a través de la retroalimentación de todos ustedes. Así que acabamos siempre de la misma manera. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista? No, me gustó mucho, al contrario, me gustó mucho que es muy amena, sus dinámicas, muy original, así que felicidades por este proyecto, por estarlo haciendo y por su gran labor de investigación, ¿no? De conocer todos mis gustos, en el tema de las preguntas se nota, ¿no? Y de todo el research que había detrás, entonces felicidades por eso y gracias. Y no, creo que todo estuvo muy bien, la verdad.
Pues bueno, Katia, gracias a ti por esta entrevista. Acá en Deportes a Todo Color tienes tu casa para cuando quieras. Esperamos que sea la primera de muchas entrevistas. Te deseamos mucho éxito en tu trayectoria personal y profesional, obviamente. A nombre de Carlos Hernán Pinzón, el chef, se despide de ustedes Jesús Hernández. Muchas gracias, Katia. No, gracias a ustedes. Recuerden, amigos, que el contenido es por y para ustedes, que sin ustedes no sería posible. Ya saben, compartan manita arriba para que Deportes a Todo Color siga sacando más entrevistas. Nos vemos a la próxima.